seguimos de cerca lo que acontece entre Rusia y Ucrania, el ataque de Rusia a Ucrania. Y ahora hacemos contacto con Juan Sebastián Sandoval, que es periodista colombiano que se encuentra en Rusia. Incluso tengo entendido que está en San Petersburgo. Juan Sebastián, buenos días aquí en Colombia, 8:09. Bienvenido a RCN Radio. Juan Manuel, muy buenas tardes. Aquí en San Petersburgo son las 4:08 de la tarde ya. Está usted en San Petersburgo entonces, ¿verdad? Me encuentro en San Petersburgo y en unos 30 minutos cogeré un vuelo para Moscú. También puede tomar el famoso Sapsan, que es Ujú. ese tren rápido que está a 4 horas entre San Petersburgo y Moscú. Juan Sebastián, cuéntenos, si es usted tan amable, por favor, y gracias sobre todo por su tiempo, cómo se está viviendo en Rusia, en ciudades como San Petersburgo y Moscú, lo que está pasando tras el ataque de Rusia a Ucrania. Porque hemos escuchado muchas voces desde Ucrania, desde Europa, pero muy importante este contacto para saber, para medir la temperatura también en la propia Rusia. Sí, Juan, pues cuando yo llegué a Moscú la semana pasada, el ambiente era de mucha calma, la economía, las actividades económicas y las personas seguían su día a día de forma normal. Sin embargo, el turismo estaba totalmente caído. Cuando yo llegué al aeropuerto de Moscú, la única persona que estaba en la fila de migración, la fila de turistas, era yo. Una vez ingresé al país, las personas me miraban un poco raro porque yo era el único turista, digamos, como en esos espacios importantes de Moscú como el Kremlin. Luego vine para San Petersburgo y nuevamente me encontré con un panorama totalmente tranquilo, con las actividades económicas continuaban de forma normal, las personas hacían su día a día de forma normal. Sin embargo, ayer, después de las 5 de la tarde, al menos 450 personas se reunieron en una de las vías principales de San Petersburgo para manifestarse pues en contra de las decisiones del presidente de Rusia, Vladimir Putin, de invadir la zona fronteriza con Ucrania. Al principio les cuento que la situación estaba totalmente calmada y las personas tenían miedo de gritar alguna arenga en contra del presidente o de pedir basta a la guerra. Sin embargo, con el pasar de los minutos, una persona se atrevió a gritar la primera palabra que fue la principal que se escuchó en varias ciudades en Rusia, que era la principal frase, perdón, que era no a la guerra. Una vez dijo esa frase, fue inmediatamente capturado porque los policías indicaban que este tipo de manifestaciones no se podían realizar por motivos del COVID-19. Sin embargo, solo las personas que gritaban alguna arenga, que tenían algún cartel o que decían algo en contra del presidente Vladimir Putin, eran capturadas. En ese sentido, vi cómo capturaron a jóvenes, adultos, Ujú. personas de la tercera edad, mujeres también. Incluso algo que me llamó mucho la atención es como un policía capturó a un niño que no tenía más de 12 años. Juan, pues de hecho la ONU ha reportado esta mañana que más de 1.800 personas fueron finalmente detenidas en esas protestas. ¿Se sabe algo de esas personas que fueron detenidas? Estas personas fueron, una vez detenidas, eran enviadas a unos buses que tenían al lado de esta vía principal, es la arteria principal de San Petersburgo, eran subidas a estos buses. Una vez se llenaba el bus partía y salía para otro lugar, pero no tengo conocimiento y las personas con las que logré hablar tampoco tenían conocimiento de a dónde se dirigen esos buses. A la hora, que a las 4:12 de la tarde, nadie sabe dónde están esos buses, nadie sabe dónde está esta gente. Entonces, poco o poca información hay sobre la detención de estas personas. En este punto de la ciudad del que te estoy hablando, donde yo estaba, logré ver al menos unas 200 personas capturadas. Juan Sebastián, más allá de estas 400, 500 personas que se reunieron después de las 5 de la tarde para protestar y una de ellas se atrevió a decir no a la guerra, como usted lo ha dicho, ¿qué ha logrado percibir, por lo menos en estos días en que ha estado usted allí? ¿Hay interés por lo que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania? ¿Hay indiferencia?
¿Hay preocupación entre la gente? Los días anteriores a la invasión, las personas no le prestaban mucha atención a la situación. Hablé con algunos ciudadanos rusos y con un ciudadano ucraniano y me decían que no creía que pasara absolutamente nada, pero que tenían el temor porque era algo que se venía cocinando desde hace muchos años. Después de que conocimos los primeros bombardeos en Ucrania, las personas con las que logré hablar se asustaron porque muchas de ellas, además de vivir en Rusia, pues tienen familiares en Ucrania. Entonces me decían, bueno, tengo mi abuela, tengo a mi familia en Ucrania, ellos están escuchando los bombardeos y se están dirigiendo hacia los subterráneos del metro de Ucrania. Después de ese momento, las personas sí empezaron a tener temor y por supuesto a rechazar, pero también hay otras que continúan con su vida de manera normal. Precisamente quería preguntarle eso, Juan Sebastián. San Petersburgo está muy lejos de Colombia, es una ciudad bellísima, pero ¿cómo se está viviendo la vida cotidiana en esa que fuera capital imperial también? Sí, ahora recién que yo salí de la casa para el aeropuerto, logré tomar el metro y luego un bus, es decir, pude ver cómo transcurría la ciudad y cómo las personas se movilizaban para sus lugares de trabajo o a tomar un almuerzo. Y en estos primeros minutos, estas primeras horas de la mañana y de la tarde, en San Petersburgo específicamente, no hay absolutamente nada y todo está transcurriendo de manera normal. Sin embargo, algunas personas de lo que pude averiguar ayer en la noche, es que de pronto hoy sobre las 5 o 6 de la tarde nuevamente se reúnan en algunos puntos de la ciudad para manifestarse en contra. Y en Moscú, bueno, ahora yo tengo mi vuelo a Moscú, pienso ir a la Plaza Roja, al Kremlin, para ver si hay algún tipo de manifestación como las que se realizaron ayer en San Petersburgo. Podría uno decir que son las manifestaciones de siempre, ¿no? Porque hay un grupo de opositores a Putin, opositores de Putin, que suelen manifestarse de tanto en tanto, ¿no? En respaldo a Navalny, en respaldo a las voces opositoras, pero de allí a que pueda hablarse de una primavera rusa o de una amenaza contra Putin, hay mucho trecho, ¿verdad? Sí, a ver, lo que pasa es que aquí las personas o las manifestaciones de lo que pude percibir son totalmente diferentes a las colombianas. Aquí la gente tiene miedo de protestar y de decir algo en contra del gobierno. Y también lo que percibí no son voces a favor ni en contra, sino son voces a favor de la paz y en contra de la guerra. Y Juan, ¿y qué dicen los medios rusos? ¿Cómo están contando lo que está pasando en Ucrania? Bueno, algunos medios de comunicación simplemente han hecho un balance de las personas capturadas, de los soldados que han fallecido en zonas de Ucrania y no, digamos, no ahondan como en muchos aspectos al respecto. Y Por para, supuesto, en esta parte los medios eh, son muy controlados, ¿no? sí, sí, claro, muy afectos al gobierno. Juan Sebastián, y en términos generales, para la prensa mundial, para los periodistas, ¿ha sido posible cubrir este momento o hay dificultad para acceder a la información? Bueno, para acceder a la información primero, por alguna extraña razón, no sé si sea coincidencia, la comunicación empezó a fallar desde ayer. Antes, unos días antes, yo gozaba de buena conexión a Internet, pero después de las primeras horas de invasión, la conexión no es la mejor. Incluso ya ayer estaba haciendo unos reportes para RCN con ustedes, pero la comunicación no fue posible. Y para los periodistas se deben identificar con un chaleco amarillo que diga prensa. De lo contrario, los policías pueden capturar a las personas que están grabando. ¿Qué pasa? Por supuesto, muchas personas grabaron y la policía no está en la capacidad de capturar a todas las personas que usan sus celulares para difundir la información. Entonces, un periodista como yo, que no tiene un chaleco amarillo de prensa, digamos que fue un poco complicado al principio porque muchas personas no querían sacar sus celulares para grabar, pero cuando tú ves una multitud grabando y sacando esta información y exponiéndola en redes sociales, exponiéndola ante el mundo, uno pues digamos toma el coraje para poder
informar lo que está sucediendo. Juan Sebastián, quería preguntarle, San Petersburgo fue noticia hoy por cuenta del cambio de sede de la final de la Liga de Campeones que finalmente va a ser en París. ¿Qué sensación queda en la ciudad, en la gente? Porque decía el presidente de la Federación de Deportes de Rusia que las cosas políticas deberían estar alejadas del aspecto deportivo, pero ¿cómo lo recibieron allá? A ver, si tú andas, digamos, por las principales calles de Moscú, habían ya regalos y cositas pequeñas promocionando la final de fútbol. Yo compré un día unos guantes a un señor en la calle y este señor me decía, bueno, estoy asombrado porque por fin veo un turista que se acerca a comprar y no es una persona rusa. Entonces hablamos, él me comentó, no veía a gente así latinoamericana desde el Mundial de Rusia 2018. Ahora vamos a tener la final de la UEFA, de la Champions. Entonces espero que esto nos ayude a la economía porque realmente estamos mal sin turistas. Entonces creo que esta situación de que les hayan cancelado la final y se las hayan trasladado a otra sede, pues obviamente será un golpe primero para los aficionados, para los que les gusta el deporte, pero pues también para la economía de la ciudad. Me llama la Estaban atención. esperando, por supuesto, Claro. la llegada de muchos aficionados, muchos turistas, y cuando hay turismo, la economía pues se mueve. Claro, llama la atención un detalle que menciona usted, Juan Sebastián Sandoval, que es periodista colombiano que está en Rusia, y es que en algún momento las autoridades para justificar la detención de personas que se estaban manifestando decían que no se podrían hacer ese tipo de manifestaciones por razones del COVID-19. ¿Cómo se está viviendo la pandemia en este momento allá, Juan Sebastián? ¿Siguen restricciones? ¿Hay circulación libre sin tapabocas por distintas zonas? ¿Qué ha podido percibir? Pues bueno, si la policía era lo que indicaba este tipo de manifestaciones, no se puede realizar por pandemia del COVID-19, pero lo que te decía al principio, las únicas personas capturadas eran quienes se manifestaban en contra del gobierno o decían la frase no a la guerra. Respecto a cómo se vive el día a día en medio de la pandemia, más en Rusia, un país que ha batido varios récords diarios por número de contagios, las personas en la calle, en el metro, en supermercados no usan el tapabocas. Son contados los locales donde a mí me exigieron usar algún tipo de mascarilla. Sí controlan en museos, en supermercados y en restaurantes que las personas tengan un código QR que indican que están vacunadas. Y este fue uno de los aspectos que, digamos, a mí me complicó la situación aquí en San Petersburgo. Si una persona no tiene la vacuna de Sputnik, no puede ingresar a muchos museos, no puede ingresar a muchos parques o a restaurantes. Entonces, aquí en Rusia la restricción, digamos, bueno, no usan el tapabocas, pero piden el código QR y piden vacuna sí o sí rusa porque las vacunas occidentales, al parecer, no son políticamente correctas para ellos. ¿Y cómo se resuelve una situación de esa naturaleza? Sí. Entonces, Juan Sebastián, ¿tratar de vacunarse con la Sputnik de alguna manera o qué? Mm. Pues bueno, digamos, si yo, por ejemplo, tengo tres vacunas, ¿sí? No puedo recibir una cuarta y una quinta, eh, porque bueno, creo que solo la OMS no la ha avalado y pues sería un tanto irresponsable obtener dos dosis para poder ingresar. Entonces, la solución que ellos le dan es simplemente, por favor, retírate de la fila. Y es algo extraño porque al ser el único turista, tú estás haciendo la fila en medio de muchos rusos y llegas a la taquilla y te piden papeles, te piden pasaporte, te piden vacuna, te piden certificado, te demoran aproximadamente 2, 3 minutos que se hacen eternos y después te piden que te retire, entonces la gente como que te mira mal, como bueno, este muchacho qué pasó o qué pretendía hacer, pero lo hacen retirar a uno por el simple hecho de tener una vacuna de Occidente. Pero solución no hay a No hay. menos de que uno obtenga el código QR, la vacuna o un resultado de test de COVID negativo. Pues Juan Sebastián, gracias por este reporte desde San Petersburgo, allí en Rusia, para poder constatar directamente en el lugar cuál es la temperatura que se está percibiendo, la sensación que hay allí frente a este ataque de Rusia a Ucrania.
Bienvenido, Juan Sebastián, gracias por su tiempo. No, muchísimas gracias a ustedes y estaremos en contacto. Vamos a volar a Moscú ahora. Ahí vamos a ver cómo está también la situación en estas ciudades. Muy bien, Juan Sebastián Sandoval, periodista colombiano en San Petersburgo, dice que hay ambiente de calma, pero que el turismo está totalmente caído, que de hecho cuando llegó hace unos días a Moscú era el único que estaba haciendo la fila de inmigración, por lo menos la fila de turistas. Luego se fue para San Petersburgo, el panorama era tranquilo después de las 5 de la tarde de ayer y estas manifestaciones, ¿no? Sí, contaba Juan, entonces hace más o menos 2 semanas, pues la gente no pensaba en ciudades de Rusia y contaba Juan, él pudo ver algunas protestas, la policía lo que estaba haciendo era arrestando a las personas bajo el argumento de que estaban infringiendo obviamente las normas del COVID-19 porque estaban aglomeradas en esos momentos en las plazas. Contaba Juan entonces, vio algunas detenciones, contaba él un poco más de 200 detenidos en lo que pudo ver y que se empezaron a interesar los rusos finalmente por lo que está pasando en Ucrania porque recordemos muchas familias compartidas entre los dos países, Juan Manuel. Sin duda.